C2 a tal parte. Bueno, eso ya lo define según su criterio. Lo que yo recibo son cassettes numerados con el número del paciente. ¿Sí? Eso entonces yo firmo cuántos estoy recibiendo de cada paciente. Listo. Y luego, cuando sale el preparado histológico, se apunta en un cuaderno cuántas láminas están saliendo de ese paciente. ¿De acuerdo? Pero todavía no estamos ahí. Estamos en quién es el responsable de que este tejido esté necrosado. El que recepciona tiene que ver, pero no porque él sea responsable necesariamente, sino por lo que ha sucedido y cómo lo ha recepcionado, y si es que no lo ha definido. Entonces, cuando él recibe la muestra, tiene que verificar si está viniendo con formol o no. ¿Perdón? No, primero es la recepción, antes de la macroscopía. Hay alguien que recepciona. Esa persona tiene que verificar si el tejido viene con fijador o no, en qué condiciones viene. ¿Sí? Y entonces, si él verifica que no es formol, tiene que colocar en él la solicitud. El tejido viene sin formol. ¿Sí? Tiene que verificar la fecha de extracción, porque no es lo mismo que al paciente le hayan obtenido la muestra hoy día a las 10 de la mañana y me llegue sin formol a las 11 de la mañana. Probablemente ese tejido todavía tenga algo que se puede hacer, sea viable para el estudio histopatológico. ¿Sí? Pero de todas maneras yo tengo que definir. Pero ¿qué pasa si la muestra fue obtenida ayer y recién me lo traen hoy día? Entonces yo debo apuntar la fecha de recepción. Entonces ahí, si la fecha de extracción dice 15 y yo lo recepcioné el 16, hay un día de diferencia. Quien tiene la responsabilidad de que ese tejido se haya malogrado ya no somos nosotros, sino consultorio, quien no colocó el líquido preservante adecuado. Nos libramos de la responsabilidad. Eso ya no va a servir para diagnóstico. ¿Sí? Y la pregunta que siempre me han hecho, profesor, entonces si eso no sirve para diagnóstico, botamos la muestra. No puede servir para investigación. Tenemos que procesarla de igual forma, porque si tú lo botas, te van a decir, extraviaste la muestra, por eso no tenemos el resultado. Claro, o sea, es un protocolo que se tiene que seguir. Entonces, tú lo procesas para decirle, mira, este es tu trabajo, esto has hecho mal. Pero yo lo estoy haciendo. Tú eres el responsable, no yo. El tejido está necrótico por culpa tuya. Acá está la evidencia. Acá está la evidencia. Por eso, entonces, siempre hay que tener presente esto de la fecha de extracción y verificar que lo que estamos recibiendo esté con el fijador. Entonces, la muestra siempre llega con la solicitud. Verificamos. ¿Qué hay que verificar? Hay que verificar los datos, tanto del paciente como de la muestra, en el frasco y en la solicitud. En el frasco dice apéndice y en la solicitud dice vesícula. No podemos recepcionar eso. Que regrese al lugar de origen. No podemos. ¿De acuerdo? Igual manera, puede decir aquí apéndice, en el frasco dice apéndice, pero el frasco tiene vesícula. Por eso hay que verificar siempre. Si nosotros no verificamos y recepcionamos, el problema ya es nuestro. Nosotros hemos cambiado los órganos. Es nuestra responsabilidad. Mucho cuidado. Y eso puede tener problemas no solamente administrativos, sino problemas legales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que hemos dicho hace un momento, verificar que sea el fijador. Pero no, por lo contrario, no hay una solución. Una vez que ya hemos verificado que todo coincida, ¿no es cierto? Que todo coincida, recién entonces le colocamos el número correlativo de recepción, tanto al frasco como a la solicitud. Algo que me olvidaba, y es algo que me sucedió una vez, es que los frasquitos en los que vienen las biopsias gástricas, han visto, son esos frasquitos de penicilina pequeños, ¿no es cierto?
que viene con un líquido por encima de la mitad del frasco, y ustedes se dan cuenta que los fragmentos son muy pequeñitos, bien pequeños, 1 milímetro, 2 milímetros de diámetro. Entonces, una vez llega la paciente, o el paciente, llega con la solicitud y el frasquito medio húmedo, medio mojado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo veo en la solicitud biopsia gástrica 3 fragmentos, entonces, ¿qué hago yo? Agarro el frasquito y lo muevo, porque no veía nada, lo muevo y nada. Y a veces tengo que moverlo de lado a lado porque a veces se pega en la tapa del frasco. Muevo y nada. Entonces le digo, señor, vaya al consultorio y dígale que no hay muestra. No, señor, si ahí está la muestra, me dice. Ahí está el líquido. No, le digo. Y le digo, ¿usted ha abierto el frasquito? Sí, lo abrí un ratito y se me volteó, pero ahí está, el líquido está casi completo. Entonces, pensaba que la muestra era el líquido, no que en el líquido había fragmentos de tejido. Pero ¿sabe qué? Al momento que se le ha volteado, se le ha ido el tejido. Ya no. Entonces yo no le puedo presentar esto. Vaya al consultorio, dígale lo que le ha pasado y que en patología no me lo quieren decir. ¿Qué pasaba si yo sencillamente, con negligencia, gracias, tú vayas, feliz Navidad y por No verifico. Usted se metió en problemas. Era su responsabilidad. ¿Qué iba a decir? Él perdió la muestra. Claro, porque usted no informó y no informó. ¿Se dan cuenta? Entonces, Tiene sentido. y una vez aceptado el número, sencillamente se coloca y se apunta en el cuaderno de recepción. Sí. Número y el paciente por el. A partir de ahora ya es nuestra responsabilidad. A partir de ahora ya no debe suceder nada con esa muestra. Lo único que debe suceder es que tenga un diagnóstico lo mejor posible. ¿Sí? Y entonces, una vez que es la responsabilidad nuestra, me refiero al servicio de anatomía patológica, ¿cierto? Patólogos, técnicos, tecnólogos médicos, auxiliares, nuestra responsabilidad, empezamos o se empieza con la primera parte del estudio para el diagnóstico de ese órgano, de ese paciente, de esa muestra. ¿Sí? La macroscopía. ¿Qué es la macroscopía? Definir las características morfológicas del órgano, del tejido, de lo que se ha recepcionado. Tamaño, forma, color, peso, si hay líquido, volumen, qué sé yo. Todas esas características. Y esas características se van anotando en el reverso de la solicitud de estudio de la muestra. Ojo, eso es la chamba del patólogo. Es la chamba de ellos. Porque ellos tienen que correlacionar la macroscopía con la microscopía y con la clínica que viene en la solicitud para llegar al diagnóstico. Toda esta macroscopía se hace en un ambiente, ¿no es cierto?, con tablitas donde se van colocando los órganos, como tablas de picar que tenemos en la casa para la carne, para la verdura, igualito, ¿no? Porque ahí se va a hacer un pica-pica de los órganos. ¿Sí? Y entonces de ahí va a obtener las muestras representativas, ¿no? Las va a medir, las va a pesar, va a ver si hay alguna alteración en la morfología del órgano. Y una vez hecho esto, sencillamente de él va a obtener muestras representativas, donde cree que están la morfología. Lo va a cortar, lo puede fijar y ahí va a obtener las muestras que se ven, ¿cierto? De diferentes órganos y de ellos, repito, las muestras representativas para el estudio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo clarito hasta aquí? Ahora, esto, como les digo, es trabajo del patólogo. ¿Sí? Pero ¿por qué tenemos que saber nosotros? Porque eso va a llegar a nuestras manos. Estas muestras representativas van a llegar a nuestras manos. Y nosotros tenemos que, en algún momento, disponerlas de manera adecuada en los moldes para hacer la inclusión en paradigma. Si no tenemos idea de lo que nos están enviando, mal será nuestro proceder, mal será nuestro
nuestra inclusión y por tanto el preparado histológico no va a reunir las características para definir el diagnóstico de la enfermedad. Por eso es importante que nosotros sepamos estas cosas. Muy bien. ¿No hay preguntas? Nada. Entonces, este es un estómago. Si esto fuera, por ejemplo, para el estudio histológico, yo veo esta zona muy bonita, estas zonas muy bien conservadas, ¿cierto? Acá pueden tener cargas, por ejemplo, por acá el píloro, por acá el fondo, pero acá en medio lo que está indicando es la flecha. Una úlcera. Es una úlcera. Y por acá hay zonas hemorrágicas. Entonces, seguramente el patólogo, las muestras representativas no van a ser aquí ni aquí, sino en estas zonas. En estas zonas de hemorragia y en estas zonas de úlcera. Porque la úlcera puede ser por producto de la inflamación crónica, pero también puede ser una úlcera por calcio. ¿Cierto? Entonces hay que definir, tiene que definir. Entonces de ahí necesariamente tienen que tener muestras representativas que definen o que definirán la enfermedad. ¿Sí? Entonces, para cada órgano hay protocolos de obtención de la muestra. Hay protocolos. No es que yo agarro el apéndice y de donde sea saco un pedazo o un pedazo. No, hay protocolos. Por ejemplo, en el apéndice se ha determinado que un fragmento de la zona proximal, un fragmento de la zona media y un fragmento de la zona distal. Ese es el protocolo. Eso es lo que va a ir en el cassette y eso es lo que luego nosotros vamos a hacer el corte histológico y colocarlo en el cassette. Del globo ocular, el protocolo es que se obtenga un anillo de la parte central del globo ocular que involucre la córnea, el cristalino y el nervio óptico. Eso es. Pero de pronto, si en estas zonas laterales, en estas cúpulas, de pronto hay un crecimiento, necesariamente tiene que haber muestras de esa zona. Entonces, por eso es importante la revisión general de los órganos para ver dónde hay una determinada lesión. Esto es un útero. Un útero. Primero se ha cortado de lado a lado, una especie de perita, y luego de este útero se van a tomar muestras representativas. Estas muestras representativas están en virtud del diagnóstico presuntivo. No siempre de un útero se envían la misma cantidad de fragmentos. Están en virtud del diagnóstico presuntivo o el diagnóstico previo que tenga ese paciente. ¿Sí? Si este paciente, como es este caso, es un paciente, una persona de 50, 60 años, que le han retirado el útero por un prolapso, entonces el prolapso, ¿qué patología puede tener? Se le ha retirado porque los ligamentos se han roto, se ha bajado el útero y es una molestia. ¿Se puede regresar a su sitio? Sí, pero probablemente con el tiempo nuevamente cause problemas. Para que yo no le cause problemas, se lo retiro total. A los 50, 60 años ya no va a progresar, entonces ya no necesita. Entonces le hacen un bien retirando el útero. Entonces, como no hay mayor alteración en ese útero, lo convencional es que 2 o 3 muestras del cuerpo y un fragmento de cada cuadrante del cuello uterino. 6 fragmentos, 8 fragmentos suficientes, se acabó. Ese es el estudio para tener una idea de lo que tiene que ser. Que seguramente no hay una patología mayor, salvo ligera inflamación, una cervicitis, que eso no va a haber más. A diferencia de si este paciente o de ese útero viene porque el paciente tuvo o un Papa Nicolau previo o una biopsia previa en donde salía displasia severa o carcinoma in situ. Cuando tiene carcinoma in situ, entonces probablemente en otras zonas ya no sea in situ, sino sea invasivo. O de repente ya es microinvasivo. Entonces, ¿qué se hace? Se retira todo el útero. ¿Sí?
Fíjense ustedes ahora la diferencia. Miren acá, el cuerpo se ha fileteado. Y fíjense ustedes acá, el cuello uterino se ha abierto y de ese cuello uterino se va a filetear, fíjense ustedes. Todo el cuello uterino se va a filetear. De aquí pueden salir 15, 20 fragmentos, aquí pueden salir otros tantos. Entonces, del anterior me salieron 8 fragmentos, de pronto 8 cassettes. De acá me pueden salir 30, 40, 50 cassettes de este cassette. ¿Por qué? Porque se quiere determinar si es que el cáncer ha avanzado, si en alguna zona ha infiltrado. ¿Sí? Y probablemente, si el diagnóstico era un cáncer invasivo, este paciente no solamente tenga útero, sino además tenga trompa, tenga ovario, tenga ganglios anexos. ¿Se dan cuenta? Entonces eso va a aumentar la cantidad de muestras, que puede ser 70 o 80. Entonces, en un cassette, mejor dicho, un paciente puede estar representado en un cassette o puede estar representado en 50, 60 o 100 cassettes, dependiendo de su órgano y dependiendo de su pato. Igual la trompa, parte distal, proximal, media. Cuando vienen, estos son los famosos punch de piel. Dependiendo del diámetro del punch, o se envía completito, o se envía en 2 fragmentos, y si es más grande, se envía la parte central. ¿De acuerdo? Músculo se envía para ver el músculo desde el punto de vista de corte longitudinal y de corte transversal. Nuevamente estómago, y vemos las zonas en donde se pueden obtener los cortes dependiendo de lo que esté observando. ¿Listos? ¿Alguna pregunta sobre la toma de muestra? Era de la parte anterior, pero en formol, ¿cuánto tiempo se conserva la muestra antes de cambiar su propiedad o que ya no le sea útil para su estudio? ¿El formol que O sea, menor el tejido para el estudio? no, o sea, usted mencionó que lo ideal es el mismo día, pero si ya está en formol, ¿por qué ya no serviría el día siguiente? ¿Tejido? A ver, no. Lo ideal le decía que llegue fresco para hacer cosas diferentes a lo que me permite el formol. Si me llega en formol, no es que el tejido esté malogrado, no, el tejido me va a servir para el diagnóstico cuando no. Sirve. Lo que pasa es que ya no podría hacer, por ejemplo, congelación en tejido fijado. Ya no podría hacer MOAR en tejido fijado. Ya no podría hacer impronta en tejido fijado. Pero el tejido sirve para diagnóstico patológico. Por eso decimos que fijamos en formol, que es lo convencional, que es lo que habitualmente se hace. ¿Y su muestra en formol cuánto tiempo le conserva? La muestra en formol se conserva semanas. Sí, semanas. Los cadáveres. Dependiendo de la presentación también donde esté. Semanas. Claro, también tiene sus bemoles, como vamos a ver a continuación. Lo que pasa es que algunos lo meten en portal, pero como le hace un picado y después como quiera se la toma, ya no se puede. A ver, escuchen por favor. Pues que hay algunas muestras que es preferible trabajar con formol, dependiendo del tipo de tejidos que hablan. Pero la más cómoda. A las finales, señoritas, señores, Hay que prestar atención. a las finales no es por el tejido el formol, sino por lo que yo quiero observar en el tejido. La fijación, nuevamente, como lo hemos mencionado, la fijación se hace en virtud de lo que queramos demostrar. ¿Sí? Habitualmente se fija en formol porque es lo más barato, lo más fácil de manipular. Por esa razón. No porque sea el mejor fijador, sino porque es más barato y más fácil. Evitar el leído. ¿De acuerdo? Muy bien.
Entonces, una vez que hemos obtenido la muestra, nuestro segundo paso es la preservación de la muestra, ¿no es cierto? Y para eso utilizamos el paso de la fijación. Y la primera pregunta es, ¿qué es fijar? Preservar la estructura tener los procesos metabólicos de la célula. Eso es lo que buscamos. Mientras la célula está viva, mientras el metabolismo se sigue dando, mientras las enzimas siguen actuando, entonces todo el sistema va transformándose Y va a permitir una degradación. y ¿no? se va degradando, se Claro. va autodegradando, También. Apoptosis. ¿no es cierto? ¿Perdón? No, es que en este No es apoptosis. No, en este caso. Apoptosis es una muerte programada porque la célula quiere morirse. En este caso sería una Acá necrosis. se está produciendo porque la célula está autodestruyéndose porque se Es liberan como- las enzimas lisosomas. Es una necrosis. No es apoptosis. Entonces, nosotros buscamos que el tejido se preserve deteniendo ese proceso metabólico. ¿Ya? Detenemos el proceso metabólico. ¿Para qué detenemos el proceso metabólico? ¿Para qué? Para preservar las características. Eso es, porque a través de la forma se hace el diagnóstico. A través de la forma yo puedo saber que esto es piel. A través de la forma yo puedo saber que esto es estómago. A través de la forma el patólogo puede ser que esto es un carcinoma epidermoide. A través de la forma el patólogo puede ser que esto es un linfoma. ¿De acuerdo? Por eso es importante preservar las características morfológicas del tejido, tanto normal como patológico para el diagnóstico. ¿Y cómo fija? ¿Y cómo se fija? Alterando la química pues, del tejido, ¿no es cierto? ¿Quién transforma las sustancias? ¿Quién transforma la estructura? Las enzimas, ¿no es cierto? Con su metabolismo. Si yo altero la estructura, si yo altero el sitio activo de la enzima, yo no va a actuar, y si no actúa, no hay posibilidad de transformación. Si no hay transformación, se preservará. ¿Sí? Es el eje. ¿De acuerdo? Así de fácil. En otras palabras, fijar es matar a la célula. Lo detuviste hoy. Matamos la célula, ya no se mueve, ya no se modifica, ya no se transforma, ya no cambia, queda tal cual. ¿Cierto? Eso es. Ya todo. Entonces, la fijación Ahorita ya. preserva la morfología, aumenta la dureza del tejido y esto. La transformación o la destrucción de los tejidos no solamente se da porque las enzimas nuestras están actuando, sino porque al salir de su medio puede ser el centro de proliferación de microorganismos. Microorganismos. Y esos microorganismos que van a hacer también van a destruir al tejido. ¿Por qué? Porque es su zona de alimentación, su elemento de alimentación. Entonces, a eso denominamos putrefacción. Entonces, los tejidos se destruyen, se malogran por autólisis, la propia célula se destruye, o por la putrefacción, que es los gérmenes que actúan sobre ella. Entonces, así como el fijador detiene el proceso metabólico de las células, también detiene el proceso metabólico de los gérmenes. Por eso los destruye, los inactiva, y entonces esto ya no tiene la posibilidad de transformar el tejido. Y la autólisis la previene interrumpiendo los procesos enzimáticos celulares. Entonces, en última instancia, en la fijación se detiene la autólisis y la Putrefacción. ¿Cómo clasificamos a los fijadores? Por el nivel de estudio y por su naturaleza. Por el nivel de estudio hay fijadores anatómicos, histológicos y citológicos. A nosotros nos interesan los histológicos, pero valga decir que dentro de los anatómicos el formol es un buen fijador anatómico. Y dentro de los citológicos el alcohol es un buen fijador.
Por su naturaleza, los fijadores para estudio de tejido pueden ser físicos y químicos. ¿De acuerdo? Dentro de los físicos tenemos calor, frío, desidratación, pero el único que nos interesa desde el punto de vista histológico es el frío, la congelación. ¿Sí? Efectivamente, el termostato. Este es el único que nos permite la preservación de los tejidos. Tanto la desecación como el calor en seco lo único que hace es deshidratar el tejido, y cuando el tejido se deshidrata, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de la uva? ¿Se acuerdan de la pasa? Efectivamente, se arruga, se deshidrata, por tanto pierde su forma. Por Al eso perder su forma, estamos perdiendo lo principal que nosotros es la buscamos, que es morfología, preservar la morfología. Señoritas, está hablando su compañera. Estás diciendo que yo, por ejemplo, he leído que, por ejemplo, para poder extraer un tumor necesitas el procedimiento de, se le hace beber al paciente para que el estudio pueda ser mejor, porque el tumor llega como que a encogerse para poder facilitar la extracción. Eso tiene que ver, por ejemplo, con el proceso de No. De repente beber agua sea por otro factor, no porque el tejido se vaya. Pero en una célula o un tejido canceroso, en el caso del tumor, no se impone de cogerlo con la adecuada perspectiva, no facilita su extracción. Como con lo que me está, o sea, con lo que está haciendo en el caso de la desecación. A ver, una cosa es desecar al medio ambiente, ¿cierto? Donde la pérdida de agua no tiene una sustitución de nada y por tanto al no haber sustitución entonces el tejido colapsa. A diferencia de cuando nosotros hacemos, por ejemplo, la inclusión de parafina, le quitamos agua al tejido, lo deshidratamos, ¿no es cierto? Pero no lo estamos deshidratando al medio ambiente, lo estamos deshidratando con un líquido que va reemplazando al agua y va ocupando su lugar. Y si ocupa su lugar, entonces no cambia la forma. De pronto se encoge un poquito, sí, eso ocurre, pero estrictamente hablando no se deteriora como el caso, ejemplo, uva, pasa, ¿no es cierto? No hay esa transformación. ¿Ok? Bien. Bueno, el calor, ¿cuándo se utiliza calor como fijador en microbiología? ¿No es cierto? Y cuándo se utiliza la desecación como fijador en hematología, por ejemplo, ¿no? Pero no en histología, ¿de acuerdo? Lo que sí usamos nosotros para fijar son los fijadores químicos. Pues nosotros fijamos habitualmente químicamente. Esto es nuestra fijación convencional. Entonces, los fijadores son sustancias químicas, orgánicas o inorgánicas, ¿no es cierto? Y estas habitualmente actúan preferentemente con las proteínas, que es, en última instancia, la arquitectura de nuestros órganos, ¿no? La arquitectura de los órganos son básicamente proteínas. Por lo tanto, los fijadores actúan sobre ellas para preservar. Es más, también es una estructura funcional, porque las enzimas son proteínas, son las causantes de la transformación. Y inactivando, transformando, modificando esas proteínas, enzimas, vamos a evitar que estas puedan seguir su metabolismo y por tanto destruir. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos permiten los fijadores químicos. Primero, detener los procesos metabólicos porque es con las enzimas que actúan, y segundo, preservar la morfología de estas. ¿Cómo clasificamos a los fijadores químicos? Simples o compuestos. ¿Sí? Hablamos de simple cuando utilizamos un solo químico, por ejemplo el formol, por ejemplo el alcohol, un solo químico para los procesos de fijación. ¿Sí? Y estos fijadores químicos a su vez pueden ser coagulantes o no coagulantes. Es la forma en que actúan los fijadores con
las proteínas. ¿Las coagulan o no las coagulan? ¿Sí? Ejemplo de fijadores coagulantes estamos el alcohol, el dicloruro de mercurio, el ácido píctico. Ejemplo de fijadores coagulantes. Y como ejemplo de fijadores no coagulantes tenemos el formol, el ácido acético, el dichromato. ¿Qué significa coagular? Significa transformar la estructura cuaternaria de las moléculas proteicas, ¿no es cierto? Modificarlas. Entonces, estos fijadores no las modifican, los anteriores sí las modifican, estos no las modifican. Otra manera de agrupar a los fijadores pueden ser fijadores oxidantes o fijadores reductores. Entonces, a los químicos lo podemos clasificar de diferentes formas, que esa es otra forma de clasificar. También podemos agruparlos por su mecanismo de acción con los tejidos para poder realizar la fijación. Entonces, algunos fijan por deshidratación. El alcohol no solamente coagula, sino está deshidratando. ¿No es cierto? Lo está deshidratando. De esa manera. Otros formando sales. Sales con las estructuras. Por ejemplo, el mercurio. El mercurio se une con las proteínas por su lado carboxílico y forma una sal. Un proteinato de mercurio. ¿Sí? Y de esa manera fija la estructura. Se une a los sitios activos de las enzimas. Acuérdense que la mayoría de enzimas tiene como cofactor enzimático al magnesio, ¿no es cierto? Que tiene valencia 2. El mercurio también tiene valencia 2. Por eso el mercurio, cuando se encuentra con las enzimas, las inactiva tremendamente. Por eso dice que el mercurio es un veneno enzimático. Entonces, al inactivarlos, preserva la estructura. Y la otra forma de actuar de los fijadores es la reticulización, que es lo que produce el formol. El formol forma un retículo. ¿Y qué es un retículo? Es una malla, ¿no es cierto? Luego vamos a ver el esquema, pero supongamos que esto es una molécula de formol, ¿no? El formol en solución acuosa se convierte en un radical metileno, ¿sí? Y el metileno se va uniendo a las proteínas, ¿sí? Se va uniendo a las proteínas y va formando una malla, ¿sí? Y de repente, y así, podemos unirlos todos entre nosotros a través de lapiceros, y eso significa la formación del retículo de la malla, que es lo que hace el formol cuando fija. Dice que el formol polimeriza las proteínas. ¿Por qué? Porque las une formando una gran malla, un gran retículo. ¿De acuerdo? Esa es la manera que escribe el formol. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Y el otro grupo de fijadores son los fijadores compuestos, en donde diferentes fijadores simples se unen entre sí para formar una mezcla que tenga un mejor beneficio respecto a la fijación. ¿Sí? Y entonces hay diferentes fijadores compuestos, por ejemplo el Frenkel, que tiene como base el dicloruro de mercurio, o el Guan, que tiene como base el ácido pícrico, o el Rigaud, que tiene como base el dicromato de potasio, o el Carnoy, que tiene como base el alcohol, el Dafano, que tiene como base sales de plátanos, por poner ejemplo. ¿Sí? En realidad hay un montón de fijadores compuestos. Está el SUS, el Brasil, el B5, el OTS, el Heli, y un montón más. ¿Sí? Es más, ustedes pueden hacer su fijador compuesto, ¿no? El señor se le ocurre mezclar
formol con alcohol, dicloruro de mercurio, ácido pícrico, ya tienen su fijador de nombre, del fijador de Roland, ya tenemos uno. Solo que tenemos que tener cuidado en mezclar los fijadores, no podemos mezclar cualquier sustancia una con otra, ¿no? Porque los oxidantes con los reactores mezclamos y rápidamente van a precipitar porque van a interactuar entre ellos. Entonces, la idea de los fijadores compuestos, ojo, la idea de los fijadores compuestos no es que la mezcla de ellos resulte como producto una nueva sustancia que tenga mejores condiciones de fijador. No es así. La idea de fijadores compuestos es que cada uno de ellos independientemente vaya actuando por sí mismo. ¿Ya? Por esa razón, cuando se usan los fijadores compuestos, deben usarse inmediatamente de ser preparados. O en otras palabras, yo no puedo preparar, por ejemplo, un guan hoy día y utilizarlo dentro de 2 o 3 días. Ya no me va a servir. ¿Por qué? Porque las sustancias han interactuado entre sí, que las propiedades que adquieren ya no tienen capacidad de fijación. ¿Sí? Entonces, si yo digo, hoy día quiero utilizar guan, por ejemplo, para ese trabajo de investigación que ustedes han empezado con colágeno, el guan es el mejor fijador para colágeno, creo que lo han visto por ahí. ¿Sí? Entonces, si hoy día voy a tener la muestra de piel, hoy día preparo el guan y de inmediato coloco mi muestra en esa solución. ¿Sí? Esa es la idea. ¿No? Entonces, los fijadores compuestos se preparan inmediatamente antes de ser usados. ¿Sí? No se preparan con varios días de anticipación porque dejan de tener la propiedad de fijación. En cambio, cuando yo utilizo el formol, hoy día preparo mi formol al 10%, y lo utilizo dentro de 2, 3, una semana, 2 semanas. ¿De acuerdo? Ah, y les decía también, hay que saber mezclar los fijadores. Por ejemplo, yo no puedo mezclar el etanol con, por ejemplo, con el tetraóxido de osmio. Son incompatibles. Esta I significa incompatible. Van a reaccionar rápidamente entre sí, que lo que se produzca finalmente ya no tiene capacidad de fijar. Entonces, en esta tablita solamente lo que dice C son sustancias que se pueden mezclar entre sí. Características de un buen fijador. Penetración rápida. Acuérdense que el tejido tiene una profundidad, ¿no es cierto? Tiene un diámetro, tiene una anchura, qué sé yo. ¿Sí? No es lo mismo fijar una estructura de 2 milímetros con un útero que tiene 5 o 7 centímetros. Y aún así, cuando tú lo cortas por la mitad, de todas maneras, el fijador tiene que penetrar las paredes de esa sustancia, de ese órgano. Entonces, lo ideal es que la sustancia difunda rápidamente, tenga una gran velocidad de difusión. Y lógicamente, no todos los fijadores tienen la misma velocidad. El formol, por ejemplo, tiene una gran velocidad porque es un gas en última instancia. El dicloruro de mercurio es lento porque es un metal, más pesado, más difícil. Perdón. Anterior, aquí está. Reacción rápida. No es lo mismo que difunda rápidamente que reaccione rápidamente. ¿Sí? Por ejemplo, el formol, hemos dicho que tiene una mayor velocidad de ingreso, de difusión, pero tiene bajo poder de reacción. El formol fija formando enlaces covalentes, y enlaces covalentes más difícil de formar, requiere mayor tiempo. En cambio, el mercurio, que difícilmente penetra porque es